leyendas del mundo laboral. Muy bien. Hoy. Bienvenidos, siento que digo esto seguidamente. Bienvenidos a Humanos con Recursos, porque nos reencontramos con Matías. Ayer tuvimos un espacio extra de Humanos con Recursos. Así es, buen día Cecilia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y vos, Mati? Bien, ayer en vivo desde un foro para hablar de compensaciones, ¿no? Así es. Decíamos uno de los temas más calientes, pero en la agenda de cualquier trabajador de hoy en día, ¿no? ¿Qué va a pasar con los salarios? Pero bueno, siempre nuestra mirada en Humanos con Recursos hacia temas más amplios, pero hay un tema que hace años venimos hablando que tiene que ver con la tecnología, el trabajo. Siempre hablamos de las oportunidades que hay en el mundo justamente de las empresas de sistemas y también en cualquier tipo de empresas vinculado a la tecnología. Entonces hoy va a ser el tema del día, ya de vuelta en los estudios acá en Milenio y, como es costumbre, con un invitado. Con un invitado, exactamente, que después les voy a contar, porque Humanos con Recursos cada miércoles tiene la posibilidad no solo de que lo escuchemos, sino que también lo podamos ver a través del canal de YouTube de Humanos con Recursos, así que tranquilamente ya pueden mirar a quien yo voy a presentar y darle la bienvenida. Hoy nos acompaña Santiago Bilinchi. Santiago es emprendedor y tecnólogo, una voz para mí conocida, que hoy está aquí presente en nuestro programa. Así, bueno, buen día Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por acompañarnos y como anticipábamos, queremos aprovechar, tener buen sentido, ¿no?, de la palabra para entender esto de cuáles serán los empleos del futuro, qué pasa. Hablamos antes de empezar, Cecilia, que él no mira el presente, sino mira 10 años hacia adelante, ¿no? Algo así. Sí, qué sé yo, hay mucha gente que está constantemente monitoreando la coyuntura, ¿no? El día a día. En general en la Argentina, cuando hablas de largo plazo, la pregunta es cuánto va a estar el dólar en diciembre. Claro. Y a mí me interesa mirar el futuro un poquito más lejos, porque cuando levantás la mirada un poquito te encontrás con fenómenos mucho más profundos, mucho más interesantes, mucho más transformadores, y que requieren, no es una cuestión abstracta. Cuando vos mirás el futuro a 10 años, te cambian decisiones hoy. No es solo una cuestión de mirar a lo lejos, sino que cuando empezás a ver lo que va a pasar, qué carrera estudiar, qué laburo buscar, qué tipo de educación darle a tus hijos, son decisiones que tomás hoy y que en definitiva su impacto termina de darse en los próximos 5 o 10 años. Por eso justamente acá lo cruzamos el futuro con el mundo del trabajo, como decías vos, Santiago, las carreras, los empleos. ¿Por dónde podemos empezar a entender qué va a pasar con el trabajo en este futuro que vos planteás? Mira, el primer tema que es muy importante es que vivimos en un mundo que cambia de manera mucho más acelerada. Y esto tiene un efecto sobre las organizaciones. O sea, vos si hoy hablas con la mayoría de las empresas, todas las empresas afirman que quieren ser innovadoras, pero por la estructura, el esquema de incentivos que tiene la mayoría de las corporaciones son tremendamente adversas al riesgo. Hay una contradicción ahí. Hay una contradicción absoluta porque no existe innovación sin tolerancia al fracaso. La mayoría de las cosas que intentás en general no funcionan, y organizaciones aversas al riesgo es imposible que sean innovadoras. Un segundo elemento muy importante es que una organización solo puede ser tan innovadora como esté actualizada a sus gentes. Y la mayoría de las personas estamos muy desconectados del futuro, ¿no? De nuevo, vemos el largo plazo como si subió, bajó la inflación o va a bajar el mes que viene, y no estamos conectados con los fenómenos de transformación más profundas que se vienen. Y eso hace que para las organizaciones sea muy difícil. Yo, de alguna manera, me considero un alborotador. Me gusta ir a las organizaciones. Haces lío, y armar lío, porque creo que las organizaciones necesitan desesperadamente que alguien les rompa un poco la monotonía, les rompa un poco el lugar cómodo en el que están ubicadas, tanto, de nuevo, en el plano de la organización como de las personas que las integran. Y esta idea general, o tal vez nuestra, de que los empleos del futuro están ligados a la tecnología, ¿es así? O sea, tenemos que pensar en tareas que tienen que ver con desarrollo, con infraestructura, con comunicación, o en realidad eso es un camino, pero después se agregan otras cosas. Mira, el dato más relevante para mí para pensar este problema, y es algo que se viene hablando en muchos lugares, pero en particular hay un reporte del Banco Mundial que se publicó hace unos meses, que ubica a la Argentina en el liderazgo mundial en porcentaje de trabajos que van a ser reemplazados por software y robots en los próximos 20 años.
A ver. La Argentina está a la vanguardia mundial en el porcentaje de trabajos que van a desaparecer. Ahora, eso me genera una duda, ¿eso es bueno o malo? O sea, ¿es malo porque perdemos, pero también habla bien porque tenemos la gente para hacerlo? Mira, eso es bueno o malo en función de lo que hagamos. De alguna manera el futuro no está escrito. Lo importante es que este es un dato que es malo porque la mayoría de la gente está en otra. Yo hice una encuesta a través de redes sociales que contestaron más de 3.000 personas, donde le preguntaba a la gente si creía que su trabajo iba a ser reemplazado por software o robots, y 75% de la gente cree que no. Ahora, si 2/3 de los trabajos van a ser reemplazados, hay mucha gente que se está equivocando. Tenemos un problema ahí. Tenemos un problema. La segunda pregunta que hacía en mi encuesta es si creían que estaban listos para los trabajos del futuro, y 80% de la gente dice que sí, cosa que yo también me atrevo a desafiar, porque los trabajos del futuro ni siquiera sabemos cuáles son. Es una respuesta muy argentina esa. Bueno, el mayor inconveniente que tenemos es que no estamos viendo venir el problema. Cuando hablamos de reemplazo de trabajos humanos por software y robots, yo creo que la gente se imagina trabajos rutinarios, repetitivos, pero hoy con los avances en inteligencia artificial, tenés inteligencias artificiales abogado, por ejemplo. Claro, y cuando vos lo pensás, el trabajo de un abogado es en principio absorber una cantidad enorme de información escrita en texto en un sistema de common law, como hay en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, son las sentencias escritas por jueces anteriores. En un sistema de código como tenemos en el mundo latino, es todo el código, la legislación relevante. Una computadora es 10 veces mejor que nosotros en asimilar un volumen enorme de texto, y encima van poniéndose cada vez mejores y mejores. Lo mismo hoy en día tenés una inteligencia artificial como Watson, en su momento creada por IBM, que ya está preparada para ejercer la medicina en muchas especialidades. Ni que hablar los autos autónomos, que estamos a 5 años de que sea ridículo que un ser humano conduzca un auto. Yo creo que si vos le preguntas a alguien que trabaja profesionalmente conduciendo, ¿su trabajo va a ser reemplazado? Probablemente te contesta que no, y la respuesta correcta es sí. Y también va a ser reemplazado mucho trabajo repetitivo, como puede ser lo que tiene que ver con ventas telefónicas, mucho de venta presencial. Claro. O sea, de alguna manera, Santiago, no estamos viendo que ese reemplazo que era de tareas manuales, ¿no? Típicamente una planta automotriz, donde no sé si fue el primer lugar donde apareció un robot, pero más o menos, ahora pasa el conocimiento. Bueno, tal cual. El proceso es un proceso que empezó hace muchos años, no es nuevo. Si querés, el primer ámbito fue el campo. Claro. Porque a fines del siglo XIX, 80% de la población mundial trabajaba produciendo alimentos. No porque nos encantaba laburar de eso, sino que si vos no tenías 4 de cada 5 dedicados a eso, la productividad era tan baja que no producía suficiente alimento para los 5. Solo 1 de cada 5 podía confiar en que los otros 4 produjeran alimentos y dedicarse a otra cosa. Con el avance de las sembradoras, las cosechadoras, los fertilizantes, la productividad mejoró tanto que hoy 2% de la población produce alimentos para el 98% restante, y liberaste a toda la masa que, en definitiva, en su momento se quedó sin laburo. Para el que laburaba en el campo, fue una experiencia muy traumática, generó una gigantesca migración, la gente tuvo que irse del campo a la ciudad, cayeron en la fábrica. Y pasaron de hacer un trabajo muy físico a hacer un trabajo repetitivo, rutinario, aburrido, en general de ensamblaje manual. Claro, entonces ahí, Santiago, de alguna manera la pregunta obvia, pero que ya me estás orientando con la respuesta, es si los robots van a reemplazar y van a crear más empleo o menos empleo. A priori parecía que vamos a perder en manos de la tecnología la cantidad de empleo, al menos como está concebido el empleo hoy. Mira, podemos pronosticar relativamente bien qué empleos se van a perder. El de locutora no. Sí, veremos. Yo no me confío. La verdad es que yo no me confiaría prácticamente en ninguna profesión. ¿Cuál se pararía entonces? Pero creo que es más fácil saber cuáles se van a perder que saber cuáles se van a crear. Entonces, gran parte de la dificultad de prepararnos para el empleo del futuro es que no sabemos cómo van a ser los trabajos. A mí me gusta mucho un ejemplo que es, imagínate que yo te confirmo que vos vas a ir a los Juegos Olímpicos del 2020, pero no te digo en qué disciplina vas a competir. Bueno, puedo correr, por ejemplo. Pero vos no sabés, pues te puede tocar levantamiento de pesas, sí, o te puede tocar tiro al blanco con arco, te puede tocar o pesca, qué sé yo, no sé si hay pesca. Pero en definitiva, si yo te digo que vas a ir a los Juegos Olímpicos y que en qué disciplina vas a competir se va a resolver el día anterior, ¿cómo te entrenás? Sí. ¿Cómo te preparás para competir en cualquier cosa? Bueno, de alguna manera, esto es una buena analogía del dilema que enfrentamos profesionalmente hoy, que es prepararnos para un mundo del cual realmente no sabemos cómo va a ser,
Hice un experimento también, aparte de esta encuesta a 3.000 personas, encuesté a varios gerentes de recursos humanos de muchas de las mejores corporaciones. Eso me interesa. Y les pregunté cuáles eran las habilidades que ellos buscaban en un candidato hace 10 años, cuáles son las habilidades que buscan hoy y cuáles son las que piensan que van a buscar dentro de 10 años. ¿Había mucha diferencia? Muchísima, muchísima. Hace 10 años eran todas cosas bien duras. Básicamente conocimiento técnico, o sea, una sólida formación técnica y dedicación. O sea, ser laburador y ser sólido técnicamente. Actualmente migró a algunas habilidades más blandas, del estilo de empatía, trabajo en equipo, y ya ni se habla del conocimiento técnico. No creo que haya desaparecido, creo que se sobreentiende. O sea, se agregó una capa de exigencia por encima que tiene que ver con las habilidades más de interacción humana. Y pensando en 10 años, todas las características más mencionadas giran alrededor de la capacidad de aprender. Bueno, eso la flexibilidad, la capacidad de innovar, la creatividad. Y después contrasté esto, de nuevo, en mi encuesta de 3.000 personas, les pregunté cómo se autoevaluaban en diferentes habilidades. Tenés, si querés, poner el asterisco de que es la gente evaluándose a sí misma. La gente tiende a ser, en general, generosa con cómo se autoevalúa, pero aún así, en las habilidades del pasado, el conocimiento técnico, la gente se autoevalúa muy bien. En las habilidades del presente, en general también, pero un poco peor. En las habilidades del futuro, creatividad, capacidad de cambiar, manejo de incertidumbre, da un desastre. Entonces tenés el contraste de que la gente dice que está preparada para los trabajos del futuro, y cuando le preguntás puntualmente respecto de las habilidades que probablemente esos trabajos requieran, se autoevalúan para la mona. Claro. Bueno, hay bastante, ¿no?, inconsistencia entre estas percepciones o evaluaciones que hace la gente. Vamos a seguir, si querés, Santiago, en un ratito también pensando y hablando a los oyentes, ¿no?, con este panorama que planteabas. Bueno, ¿qué puedo empezar a estudiar? Si es que hay que estudiar para el futuro o no. No, muchas veces los jóvenes, hoy hablamos mucho de sistemas, pero bueno, si pasa por ese lado o no. Pero si te parece, vamos en un ratito nomás, después de una canción, Cecilia. Me parece bárbaro. A mí lo que me surge también preguntarles, ¿cómo pensarnos sin trabajar? ¿Es pensarse sin trabajar? No sé, porque lo que me surge de lo que vos pusiste en la encuesta que hiciste es, también debe haber mucho temor, ¿no? Porque hay una situación en que muchos no encuentran trabajo porque no tienen el trabajo, porque no encuentran. Ahora, hay un montón de gente que desde este lugar, aún pensándose más hábil con la tecnología o no, desde este proyecto no tienen trabajo. Bueno, la pregunta resumida sería si va a haber trabajo para todos. Si querés, después de la canción te doy una respuesta. Estamos en Humanos con Recursos, por supuesto, como todos los miércoles. Llegará la oportunidad y la búsqueda de la semana, Matías. Así es. Y bueno, hoy nos aboca un tema bien interesante. Miramos al futuro, desafíos, dudas, temores, quizá. Nos quedó allí una pregunta pendiente con nuestro invitado. Hoy está con nosotros Santiago Bilinkis, que es emprendedor y tecnólogo. Y bueno, hablando de todas estas cosas. Sí, la pregunta la has hecho vos, Ceci, así que la podés extender. Sí, no, yo lo decía frente a la encuesta que había realizado Santiago y lo que había redundado de esto. La pregunta era, bueno, ¿y vamos a tener trabajo en el futuro? ¿O cómo nos pensamos? La respuesta muy rigurosa y técnica es: no sabemos. Sabemos qué trabajos probablemente desaparezcan, no podemos predecir con exactitud qué trabajos van a aparecer. Sí podemos saber que los trabajos no van a tener prácticamente nada que ver con los trabajos actuales, van a requerir otras habilidades, porque si los trabajos actuales desaparecen es precisamente porque las máquinas adquieren las habilidades que nosotros tenemos hoy y necesitaremos otras habilidades para hacer aquellos trabajos que las máquinas no puedan realizar. En definitiva, esto es algo que se está discutiendo en todo el mundo. Y hay todo un movimiento en algunos lugares de Europa, en Silicon Valley, que tiene que ver con una idea que se conoce como ingreso universal, que es de alguna manera, o sea, nosotros históricamente siempre hemos visto al sueldo, al ingreso, como una contrapartida del trabajo, ¿no? Uno trabaja, entonces gana un sueldo. Si no trabajas, no cobras.
Esto yo creo que va camino a romperse. Si vamos a mantener que la única manera de obtener recursos para vivir es teniendo trabajo, si vamos al escenario, como plantea el Banco Mundial, 66% de los trabajos actuales desapareciendo, supongamos que aparezcan algunos, pero en el neto tengas 30, 40, 50% de desempleo, lo que te encontrás en esa situación ya no es un seguro de desempleo, es una situación estructural, que es que no todo el mundo trabaja, y entonces lo que se está discutiendo es desacoplar. Tengamos todos un ingreso mínimo garantizado, a partir del cual, digamos, un ingreso que cubra todas las necesidades básicas, salud, educación, vivienda, que las necesidades básicas estén cubiertas para todo el mundo, y después, si querés y podés trabajar, poder generar ingresos incrementales para tener cosas por encima de lo básico. Esto no se está discutiendo en Rusia comunista, que ya no existe. Claro. Eso se está discutiendo en Suiza, se está discutiendo en Finlandia, se está discutiendo en algunos lugares de Estados Unidos, del ingreso universal. Pero vos planteaste, Cecilia, algo muy interesante, que es si podríamos vivir sin trabajar. Y esa pregunta tiene dos aspectos. Uno es el aspecto material. ¿Podríamos crear un ingreso universal que le proporcione a todo el mundo el dinero necesario? Sí. ¿Y el otro? Sí. El otro es el aspecto, si querés, de qué rol juega el trabajo en nuestra vida. En esta misma encuesta, yo hice la pregunta suponete que tenés todas tus necesidades materiales cubiertas. ¿Podrías vivir sin trabajar? 60% de la gente dice que no. O sea, el trabajo cumple un rol que va más allá de ser nuestra fuente de ingreso. En muchos sentidos es nuestra fuente de dignidad o de propósito en la vida. Totalmente, o sea, en realidad el trabajo es donde uno se realiza y donde encuentra sentido y propósito, con lo cual el problema es cuando vos estás trabajando hoy en un lugar donde eso no está lejos, bueno, entonces ahí sí está el problema, porque decís trabajo y después disfruto, ¿no? Hoy vivimos en una contradicción, porque si vos le preguntás a la gente, te dice que sí, si vos le preguntás a alguien quién sos, después de decir su nombre, te dice de qué trabaja. Claro. O sea, somos aquello de lo que trabajamos. Pero en la encuesta metí cuál es tu día favorito de la semana, y gana abrumadoramente el sábado. No el lunes. No el lunes. Pero el sábado seguido del sábado seguido del domingo. ¿El viernes? Del viernes. El viernes. El viernes mata el domingo 3-1. Sí, porque el domingo es medio porque ya se acaba el fin de semana, es medio bajón. El viernes tenés todo el fin de semana por delante, a la noche se sale. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, creemos que el trabajo es la fuente de dignidad y de sentido en nuestra vida, pero lo que más nos gusta es el fin de semana cuando no estamos trabajando. Sí, habría que hacer eso, también cruzarlo con las generaciones, porque me parece que las nuevas generaciones el trabajo lo disfrutan más de lo que puede ser. Mira, en los 3.000 casos tengo, no la segmenté por edad, pero te puedo buscar el dato y te lo puedo decir para que lo puedas. Estamos pasando un reclamo. Pero déjame preguntarte algo, Santiago, porque se nos acaba el tiempo y me interesa tu mirada respecto a hacia el futuro. ¿Qué, de vuelta, la gente los escucha? Digo, bueno, todo este panorama, ¿qué conviene estudiar? ¿Hay que estudiar? ¿La carrera universitaria sigue teniendo lugar? O, mira, en esta vorágine que todo cambia y bueno, dale que va. Mira, es muy curioso porque los chicos que están hoy ingresando a la universidad son chicos nacidos en el año 98, 99, o sea, son post-millennials, ni siquiera millennials. Son pibes que no son nativos digitales, nacieron con el celular en la cuna, se han criado completamente digitales, y cuando vos mirás qué carreras eligen estos pibes, que son los más tecnológicos en la historia de la humanidad, derecho. No, psicología. Los post-millennials quieren ser contadores. Bueno. Contadores y abogados. Hay pocos contadores, Faltan contadores. ¿En serio? ¿De verdad me estás diciendo? ¿En serio? Sí, señor. Es la carrera que más cantidad de alumnos tiene en la Argentina. Yo creo que son carreras ridículamente del pasado. Creo que son carreras centradas en la habilidad técnica, que era un valor de hace 10 años y claramente no es un valor de dentro de 10 años. Para mí la pregunta para elegir una carrera hoy no tiene que pasar por a qué te querés dedicar, porque creo que no va a haber una continuación lineal entre qué estudiaste y cuál es tu trabajo por estos cambios que van a venir, sino qué habilidades desarrolla esa carrera. Yo estudié economía y nunca jamás en la vida pensé ejercer como economista. No me gusta para nada el trabajo. Lo vi que hiciste en Argentina porque lo hubieras pasado muy mal. Sí, pero en todos lados la pasas mal. O sea, viste que está el chiste que los economistas pasan la mitad del tiempo diciendo qué va a pasar y la mitad del tiempo explicando por qué no pasó. Correcto. Yo creo que es la ciencia más inexacta del planeta. Pero en definitiva, yo economía, no para ser economista.
Yo estudié economía para adquirir habilidades de capacidad analítica y ciertas cosas que creí que me iban a servir, aunque yo me dedicara a otra cosa. Creo que la mayor pregunta hoy es qué carrera te prepara mejor para el mundo que viene, no por el lado del conocimiento técnico, sino de las habilidades que vas a necesitar. Y la habilidad número uno para mí, que muy pocas personas tienen, es manejo de incertidumbre. Y la última, Santiago, pues se nos acaba el tiempo, tenés que hablar una hora más o invitarlo otra vez, cosa que también podemos hacer, quiero aprovechar también tu experiencia como emprendedor, porque otro de los lugares comunes o temas en las agendas, sobre todo de la gente joven, es esta situación, ¿no?, de agotamiento tal vez de las grandes empresas, las multinacionales, vamos a emprender, conviene, no conviene, el emprendimiento tiene esa fantasía de que todo es más lindo, más bonito, más flexibilidad. Hoy el emprendimiento está ridículamente glorificado. Claro, eso digo. Para mí está recontra inflado. Lo digo siendo emprendedor, ¿no? Mi laburo es ser emprendedor y no es un mejor laburo que ningún otro. O sea, es mejor para el que le gusta eso. Pero creo que no hay nada indigno en hacer carrera en una multinacional, como no hay nada indigno en ser cuentapropista. Yo creo que la única cosa imperdonable en la vida es perseguir el sueño de otro. Pues, pero hay que saber qué quiere uno, que a veces, bueno, y a veces no lo sé. A veces no lo sabes, pero en definitiva, toda esta glorificación del emprendimiento creo que está llevando a que mucha gente sienta que si su vocación, lo que le surge no es ser emprendedor, sos de segunda. Mira. Y yo creo que no es así para nada. Creo que es muy importante encontrar qué te motiva a vos. Si te motiva a ser emprendedor, es una profesión espectacular para el que le gusta eso. Si te encanta laburar en una multi y hacer carrera, es espectacular. Y si te encanta ponerte un kiosquito en Viamonte y Montevideo, está genial. Para mí lo importante es encontrar qué te moviliza, qué de tu realización personal se juega en el laburo y qué se juega en otros planos para también construir una vida que sea consistente con eso. O sea, en el fondo, creo que lo importante es encontrar qué te mueve y ser leal a eso. Sí, lo que pasa que para hacer este cierre que viene bien redondo, es muchas veces todo arranca en la persona, en uno mismo, y todas esas respuestas a las preguntas que vos haces, a veces no se tienen, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el camino que es más difícil, ¿no? Uno va probando, se equivoca, va bien, escucha a un amigo, ¿no? Como decíamos antes, no existe innovación sin error, ¿no? O sea, justo mi columna de La Nación de este último domingo se llama A Fracasar, donde lo que invito a la gente es a equivocarse. O sea, en nuestra sociedad el fracaso está muy estigmatizado. Si vos mirás estudios, de hecho un estudio hecho en Harvard, la gente que fracasó antes no tiene menos probabilidad de tener éxito después que la gente que no fracasó. El fracaso es parte inherente del éxito, es parte del camino a transitar. Hay que permitirse fracasar, hay que ser amable con los fracasos propios y ajenos, hay que construir una sociedad que tenga tolerancia al fracaso porque es una parte esencial de innovación. Bien, bueno, tratemos de hacer eso, ¿no? En una semana donde echamos... Yo me quedo con incertidumbre. Echamos al técnico de la selección porque perdió 5 partidos, ¿no? Entonces, imagínate. Mirá la tolerancia al fracaso que tenemos, ¿no? Sí. Pero bueno, la de entrenadores de fútbol es un ejemplo espectacular. Hay que cambiar varias cosas, pero bueno, te agradecemos, Santiago, por acompañarnos acá, ¿viste? Cecilia está mirada al futuro. Vamos a continuar en otro momento porque nos quedaron muchos temas, pero poco tiempo. Sí, un placer, muchas gracias por invitarme. Igualmente, y a todos los invitamos, por supuesto, a reencontrarnos con un nuevo episodio de Humanos con Recursos la semana próxima. Una buena Pascua, Matías. Igualmente para todos y bueno, nos estamos viendo. Claro que sí, hasta el miércoles en Humanos con Recursos. Esto fue Humanos con Recursos.